Seguimos adelante en esta edición central. Les comentamos que el Ministerio de Trabajo convocó a la empresa multinacional UKG para escuchar los argumentos por los cuales definió retirarse del país y despedir a 300 funcionarios. El ministro Juan Castillo informó que la empresa nunca le dio aviso al gobierno y que incluso semanas atrás indicó que iba a expandir su gestión en nuestro país. Lo primero que surgió fue que de Dinatra esté convocando a la empresa a los efectos de escuchar cuáles son los argumentos, porque hasta ahora todo lo que hay son repercusiones en los medios de prensa, en los colegas, en los distintos colegas de los medios de comunicación que han colocado elementos allí, pero nosotros no estamos oficialmente enterados de nada. Y creo que corresponde que el Ministerio de Trabajo se interese, se preocupe por cualquier empresa, pero más con una empresa que tiene una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras que estarían ahora de distintas formas desvinculándose de la empresa a partir del retiro de la misma. Nosotros queremos saber cuáles son los argumentos, qué problemas tenemos, si algunos están a nuestro alcance de poder solucionarlo, porque sin abrir juicios de opinión de ningún tipo, me parece que es la primera reacción que tiene que tener el Ministerio de Trabajo. Formalmente el Ministerio hasta ahora no recibió ninguna comunicación sobre los motivos que ameritarían esta decisión. No, nada. Es más, la sorpresa viene a cuento porque la semana pasada en una revista de circulación nacional, precisamente una de las responsables, una de las caras visibles de la empresa, anuncia la expansión de la empresa de pasar de 300 a 500 trabajadores en el corto plazo. Y bueno, sin embargo, a la semana siguiente viene el anuncio del retiro o de la salida del mercado y distintas situaciones para los trabajadores, como anunciaron algunos medios de comunicación, algunos despidos, algunas recolocaciones o distintos formatos que va a tener. Y el Ministerio de Trabajo anunció que también presentó una propuesta a la Asociación de Funcionarios Judiciales, la Asociación de Magistrados en realidad, que se encuentra en conflicto reclamando mejoras salariales. El ministro Juan Castillo explicó cuál fue la propuesta presentada por el gobierno, que tiene que ser respuesta por los magistrados antes del día viernes. Ofrecimos crear este ámbito, esta primera reunión donde estuvieron representantes de distintos ámbitos del gobierno, Presidencia de la República, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, y escuchar lo que nos decían los magistrados y la Suprema Corte de Justicia sobre los elementos que tienen y la preocupación que están trasladando. Nosotros tomamos nota que al menos se ubican en tres grandes grupos. La primera es una reivindicación histórica de un ajuste de salario que le ha sido esquivo, que no ellos están reclamando. Hay un compromiso que nos relatan de que se arrastra desde el 2010, pero que particularmente una ley los ampara a partir del 2020 y que no se ha llevado adelante y se le adeuda un 6,08% según los argumentos de parte de los magistrados. Hay una segunda demanda que tiene que ver con el ajuste porque se ha mantenido como una cifra fija, como una partida fija de lo que tiene que ver con la formación y la capacitación, la especialización de los distintos jueces, que bueno, está congelada hace muchos años, que quieren que se actualice. Y un tercer grupo de temas, las condiciones laborales, todas las condiciones de trabajo, la asistencia técnica. Tomamos nota de esas tres demandas, le pedimos 48 horas para evacuarla, para tener una respuesta, y el viernes se las vamos a devolver, de manera tal que si esto mereciera que la búsqueda o encontrar una alternativa para esta demanda que nos están planteando, el lunes tener una nueva reunión tripartita. Seguimos adelante con otros temas. El presidente Yamandu Orsi destacó las posibilidades de inversión y trabajo que generan las zonas francas en Uruguay en el marco de la edición número 28 de la Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica celebrada en Punta del Este. Además, el primer mandatario se refirió a las modificaciones que hizo el gobierno en el presupuesto sobre el impuesto mínimo global a pedido del sector. El modelo zona franca, o en algunos lugares le llaman zonas económicas especiales o zonas de libre implantación. Ahora hablamos cómo funciona en China esto, las diferencias que tiene, cómo funciona en América Latina. Y bueno, hemos ido aceptando como países que es un dato de la realidad y que hay que no solo convivir, sino que promoverlo. En Uruguay genera mucha inversión. Repito, cuando apareció la ley, algunos dudábamos si esto en Uruguay iba a ser posible aplicar y si esto derrama o si genera la riqueza que se planteaba. Y bueno,
En mis años de gestión en el departamento de Canelones tuvimos la oportunidad de potenciar una de ellas y de hecho generó muchos puestos de trabajo, sigue generando y es una modalidad que en el mundo hoy tiene una fuerza enorme. He hablado mucho con ellos, muchas reuniones del ministro de Economía, también en Presidencia, y hemos ido mejorando la propuesta y la herramienta para que esto, en lugar de desalentar, termine alentando a una realidad mundial que tiene que ver con el impuesto mínimo global, que en realidad, ¿quién te dice que dentro de unos meses a nivel mundial no haya otros cambios? El Uruguay tiene que adaptarse y acomodarse a los tiempos y con el diálogo necesario va a ser una oportunidad no de cambio tributario, sino de aporte diferente sin que se desaliente la zona franca. Momento de abrir la ventana del mundo. Deli, bienvenido nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar este repaso a nivel internacional. Lo vamos a hacer por Brasil, porque la ciudad de Río de Janeiro aún no se recupera de lo que fue la intervención policial hace casi un mes que provocó 121 muertos en el marco de esta que lleva adelante el gobierno de Brasil, el Estado federal, para combatir las bandas narcotraficantes. Bueno, una nueva operación policial en una favela de Río de Janeiro provocó esta mañana 2 personas muertas. El operativo de este miércoles se trató de una nueva etapa que lleva adelante las autoridades contra el Comando Vermelho, una organización criminal que controla varios barrios populares conocidos como favelas. Los trabajos de la policía comenzaron en horas de la madrugada cuando los efectivos ingresaron a Vila Kennedy, un barrio del oeste de Río, para desarticular un grupo dedicado al robo de autos. Hasta el momento, 8 criminales fueron capturados en la acción y otros 2 fueron neutralizados, indicó la Policía Civil. Más temprano, la policía militar había informado sobre 4 criminales heridos de bala durante enfrentamientos con los policías, sin precisar su estado de salud. Los uniformados decomisaron 2 fusiles, 2 granadas y una pistola. También una gran cantidad de drogas escondida por los criminales en una unidad educativa. A fines de octubre de este año, Río de Janeiro fue escenario de la llamada Operación Contención, la más letal en la historia del país, con 121 muertos, entre ellos 4 policías. Seguimos en Brasil porque en esta jornada el presidente Luis Ignacio Lula da Silva prohibió el uso del lenguaje inclusivo que sustituye artículos masculinos o femeninos por las letras X o E o por el símbolo arroba para evitar la mención del género en proyectos culturales que aspiren a financiación con recursos públicos. Los artistas, escritores o creadores que deseen financiación de sus iniciativas con recursos del Estado tendrán que evitar el uso de expresiones como todes, todos con arroba o todes con X y S en los proyectos que presenten al gobierno o en las propias obras que produzcan. El veto fue impuesto en un decreto publicado hoy en el Diario Oficial por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jair Bolsonaro en aquel entonces. Según el texto, en las iniciativas financiadas por la Ley de Incentivo a la Cultura, queda vetado el uso y o utilización directa o indirectamente de lo que ha comenzado a ser conocido como lenguaje neutro inclusivo. El llamado lenguaje neutro en Brasil es una propuesta de diferentes organizaciones para adaptar la lengua y evitar que las personas no binarias, es decir, las que no se identifican ni con el gobierno masculino ni con el femenino, se sientan excluidas. El objetivo del decreto es garantizar, dice, el amplio disfrute de los bienes culturales e impedir que una imposición de arriba hacia abajo deje inviable o dificulte el acceso a la cultura. Le agradecemos a Deli. Vamos rápidamente al móvil con Matías, pues está hablando la presidenta del INR, Ana Juanche. Sí, exactamente, compañeros, gracias. Estamos con Ana Juanche, directora del INR, porque se firmó un convenio importante con Familias Presentes. ¿En qué consiste este convenio? Buenas tardes. Bueno, sí, hoy en ocasión del 4º aniversario de la Asociación Civil Familias Presentes, el INR y Familias Presentes firmamos un convenio marco en el que disponemos, bueno, distintos ámbitos de actuación conjunta. Fundamentalmente el interés del INR es el de profundizar la participación de la sociedad civil en la
etapa de ejecución penal. Tenemos distintas dimensiones que abarca el convenio, desde el acompañamiento a los distintos proyectos que desarrolla Familias Presentes, algunos muy puntuales como Juguemos en la Fila o la guía para familiares de personas privadas de libertad, otros más estratégicos diría yo, como la participación en la formación inicial y permanente a los funcionarios y funcionarias para colocar la importancia de la dimensión del acompañamiento familiar en el tránsito por la privación de libertad de caras a la reinserción social. También tenemos la posibilidad de desarrollar acciones en la comunidad junto a otras organizaciones sociales y otros sinnúmeros de actividades que tenemos previstas y que seguramente después podamos concretar más profundamente en convenios específicos. Entendiendo obviamente la reserva que debe tener porque hay una investigación, le tengo que consultar qué nos puede decir de lo ocurrido el pasado domingo, qué le pareció lo que generó a nivel político, con bastante apoyo hacia usted, ¿qué nos puede decir? Bueno, en primer lugar voy a agradecer, por supuesto, todo el apoyo que he recibido del sistema político, pero no solamente. La verdad es que ha sido para mí una sorpresa muy grata contar con ese apoyo, pero sobre el fondo del asunto, discúlpenme, pero me voy a reservar. Estamos en las horas posteriores, solamente pasaron menos de 3 días, estamos en plena investigación, esto es reservado y yo también necesito ordenarme. Directora, en lo personal, ¿cómo se siente? Bueno, como le decía, estoy intentando ordenarme, de alguna forma esto sorprende, no porque uno sea ingenua de que estas situaciones pudieran no suceder, pero aunque así se concretaran, no deja de movilizar. Usted ya ha estado vinculada en otros cargos al INR. ¿Es la primera vez que recibe una amenaza o ya le ha ocurrido? Es la primera vez, pero si me permiten, hasta aquí. Muchas gracias. Juanchi, no, quería consultarle si se lleva algún pedido, algún reclamo. Ahora se la veíamos hablando con familiares de privados de libertad. Sí, nosotros recibimos reclamos y denuncias de personas privadas de libertad a través de sus familiares continuamente, a través de Familias Presentes, pero también somos un equipo que tiene una gestión muy de caras al diálogo con las personas directamente, no solamente a través de la Oficina de Atención a la Familia, sino como ustedes ven, yo soy una persona que dialogo mucho directamente con todo el mundo que se acerca y siempre estamos dispuestos a tratar de solucionar las quejas que nos llegan. El colectivo está trabajando para presentar un proyecto que combate y ataca el hacinamiento en las cárceles. ¿Qué han intercambiado al respecto? Bueno, sí, Familias Presentes está trabajando en un proyecto de ley de números clausus, de cupos. Hemos participado en algunas instancias y bueno, estamos conjuntamente con otras iniciativas que vienen presentándose, muy atentos para ver cuál es la agenda en torno a esa iniciativa. Muchísimas gracias. Bueno, hasta allí, compañeros, entonces la palabra de la directora del INR. Bueno, hablando en principio sobre un acuerdo que se firmó con el colectivo Familias Presentes, donde, por ejemplo, presentaron una guía que atiende justamente a las familias que tienen personas privadas de libertad para saber, bueno, cómo actuar ante diferentes casos. Y bueno, luego hablando del hecho ocurrido el pasado fin de semana, obviamente con mucha reserva porque hay una investigación en curso, pero era importante porque también es una de las primeras apariciones públicas de Juanchi tras lo ocurrido, bueno, refiriéndose principalmente al apoyo político que ha recibido. Por el momento, compañeros, esto desde aquí, vuelvo con ustedes a estudios. Gracias, Mati. Retomamos las noticias internacionales. Disculpe. No, por favor, lo ameritaba. Vamos a seguir recorriendo el mundo. Lo vamos a hacer con el Papa León XIV porque manifestó su intención, su deseo de visitar América Latina el próximo año y entre ellos nombró Uruguay y Argentina. El Papa León XIV compartió a los periodistas en Castel Gandolfo su deseo de viajar a América Latina. Durante el año del jubileo vamos adelante viviendo cada día hay actividades y el próximo año ya vamos a programar poco a poco. ¿Le gustaría volver a América Latina el próximo año? Por supuesto. ¿Y a Fátima también? Va a Fátima, a todos los lugares. O sea, yo encantado de viajar. El problema es programar con todos los compromisos. Pero sí a Fátima, a Guadalupe también, en México, Uruguay, Argentina pendientes, también ir al Perú, por supuesto.
etcétera, etcétera. Gracias, muy bien. El sumo pontífice planea realizar estas visitas una vez concluido el año jubilar 2025. El último papa que visitó Uruguay fue Juan Pablo II, quien realizó 2 visitas al país en 1987 y 1988. Su segunda y última visita al país fue en mayo de 1988. En el 87 fue su primera visita, la cual se produjo tras haber mediado en el conflicto entre Argentina y Chile, mientras que en 1988 visitó Uruguay por segunda vez, siendo recibido por miles de personas. En esta visita se consagró Uruguay a la Virgen de los 33 en Florida y se realizó una misa en el Estadio Centenario, entre otras actividades. Cambiamos de información ahora, viajamos hacia Estados Unidos. El Congreso de ese país aprobó en las últimas horas el proyecto de ley que habilita a hacer públicos los documentos del caso Jeffrey Epstein. Repasamos esta y otras noticias en el siguiente compacto. El Congreso de Estados Unidos votó a favor de hacer públicos los expedientes del caso Jeffrey Epstein, luego de que el presidente Donald Trump pidiera la publicación de los archivos. La ley de transparencia de los archivos Epstein, que se votó en forma casi unánime en la Cámara de Representantes, obliga al Departamento de Justicia a publicar los documentos no clasificados sobre la investigación acerca de las operaciones de Epstein y su muerte en prisión, que fue declarado un suicidio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al presidente heredero saudí Mohammed bin Salman y lo defendió con respecto a las acusaciones de la CIA que lo señalan como responsable del asesinato en 2018 de Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post. No tienes que avergonzar a nuestro invitado con esas preguntas, respondió Trump a las preguntas de la prensa. A mucha gente no le caía bien ese señor del que hablas, ya te cayera bien o mal, son cosas que pasan, añadió el mandatario. Por su parte, el príncipe saudí calificó el asesinato de gran error, indicó que fue investigado adecuadamente y aseguró que un hecho como este no volverá a ocurrir. Continúan en aumento las tensiones entre China y Japón en el marco de una crisis diplomática en torno a Taiwán. Luego de que Japón advirtiera a sus ciudadanos en China sobre su seguridad en ese país, el gigante asiático anunció que suspenderá las importaciones japonesas de mariscos 2 semanas después de haber levantado el veto a las mismas. La justicia argentina resolvió confiscar propiedades y dinero a la expresidenta Cristina Fernández y a otros involucrados en la causa Vialidad, por la cual la líder peronista cumple una condena de 6 años de prisión en su domicilio. Específicamente, se resolvió confiscar propiedades y sumas de dinero por un total de 684.990 millones de pesos, lo que equivale a unos 480 millones de dólares. En total, se trata de 20 propiedades, 19 de ellas pertenecientes a sus 2 hijos. A su vez, se definió un nuevo régimen de visitas. Se limita la cantidad de visitantes a un máximo de 3 o 4 simultáneos en no más de 2 ocasiones por semana. Ustedes veían ahí en imágenes a Cristina Fernández de Kirchner, pero también hubo novedades en cuanto a la justicia para con el presidente Javier Milei en el caso de las criptomonedas, ese escándalo que salpicó al gobierno en febrero de este año. Una comisión investigadora del Congreso argentino, presidida por la oposición al presidente Javier Milei, consideró que la promoción de una criptomoneda en febrero por parte del presidente, por la que inversores perdieron millones de dólares, podría, dice, constituir una estafa. La comisión de la Cámara de Diputados estimó en su informe que los hechos analizados serían compatibles con una presunta estafa y adjudicó la responsabilidad política del caso a Milei y a su hermana, Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. Tras esta primera etapa de investigación, la comisión remitió el informe al Congreso para que evalúe si el presidente incurrió en un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Retornamos aquí a nuestro país, pero seguimos hablando de Argentina porque el presidente Yamandú Orsi dijo que se reunirá con su par argentino Javier Milei en Uruguay una vez que sus agendas coincidan, ya que tienen muchos temas en común, sostuvo. Tenemos la última que estuvimos en Buenos Aires, quedamos en que nos juntábamos acá en Uruguay cuando pudiéramos y había otro canciller, pero seguimos en la misma línea, ¿no? Pero yo creo que es una buena oportunidad, tenemos temas en común. Bueno, hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas a nivel internacional a esta hora. Gracias, Deli. A ustedes. Momento de hacer una nueva pausa. Pausa, se viene el deporte, tenemos mucho más BTV Noticias para compartir con ustedes. Ya volvemos.
Sorrifácil, la red de clínicas odontológicas líder en implantes dentales del país, está en su mes aniversario y realiza una jornada de implantes con descuentos exclusivos en sus tratamientos este jueves, viernes y sábado. Recupere la seguridad al hablar, masticar y sonreír. Priorice su salud y bienestar. Obtenga una evaluación completa con expertos profesionales, estudios tomográficos al instante y en el mismo lugar. Agende ahora su evaluación completa y aproveche los beneficios de la jornada de implantes en la red de clínicas Sorrifácil de Montevideo, Ciudad de la Costa, Las Piedras, Maldonado y Rivera Libramento.